Cambiamos totalmente de tema. Vamos a hablar ahora de los largos tiempos de la justicia. La historia de Paula Martínez, una jovencita de 23 años que en 2016 fue violada por un grupo de personas, un grupo de hombres. Fue drogada y luego violada. A partir de ese momento ella comenzó una vida tristísima, un calvario, con amenazas, hizo más de 30 denuncias y ahora, hace unos días nada más, la encontraron muerta. A días de comenzar el juicio, porque el juicio iba a empezar en marzo de 2022. Pero estamos hablando de marzo de 2022 cuando lo que le ocurrió, esta violación, fue en el año 2016. 5 años esperando que se haga justicia y murió esperando conocer cómo iba a ser la sentencia de estos hombres que la mataron en vida, como ella decía, y le cambiaron la vida para siempre. Vamos a conversar con Gabriela Sosa, que es representante de la Mesa Federal de Género de Libres del Sur. Gabriela, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por la comunicación. No, a vos, gracias, Gabriela. Hace poquito hemos hablado también. Lamentablemente tenemos que volver a hablar y de estos temas que nos entristecen. Mirá la historia de Paula. Y siempre decimos, contamos la historia de Paula, pero para mostrar y visibilizar la historia de tantas otras mujeres que viven también situaciones tan terribles como lo que le ocurrió a ella, ¿no? Sí, tal cual, es como vos lo decís. Recuerden ustedes que comenzamos el año con el femicidio de Úrsula, de 18 años, que también de manera similar, más allá de la modalidad del femicidio, también había realizado un largo y tortuoso camino para el acceso a la justicia, ¿no? Es decir, se pueden comparar estas situaciones y nombro la de principio de año y la de Paula, que finalizando el año, situaciones similares, pero como vos bien lo decías, no son situaciones aisladas ni particulares, sino que es esa presencia del Estado que entorpece el acceso a la justicia, que pone obstáculos y que revictimiza. Es decir, no estamos ante un Estado ausente, sino que estamos ante un Estado que comete tanta cantidad de errores, que tiene tanta ausencia de perspectiva de género, que no solamente es dificultoso el acceso a la justicia, sino que es revictimizante. Claro. En el caso de Paula en particular, recuerden que una de las cuestiones, aparte de las amenazas constantes, de tener que hacer 30 denuncias o alrededor de esa cantidad de denuncias, también estaba la posibilidad que este juicio fuera por cada una de las personas acusadas de su violación, ¿no? Es decir, miren la lectura de la justicia, de hacer pasar ese proceso que es tortura, que lo podríamos enmarcar en otras convenciones de derechos humanos que tenemos, como es que el Estado debe evitar las penas crueles, tratos inhumanos y degradantes, por lo tanto también podría denunciarse el Estado por eso. Pero claramente hay una cuestión bastante permanente en situaciones, en las situaciones de violencia de género. Sí, Gabriela, porque para la gente por ahí que no conoce los detalles de la historia de Paula, realmente el calvario que tuvo que vivir, ¿no? Fue drogada y violada por más de 5 personas en 2016. Ahí al tiempo detienen a 2 o 3 personas, pero después en 2019 detienen a otra. O sea, fue toda una seguidilla de casos, y mientras ella tuvo que ir a dar testimonio, pareciera que no, ella, como ella misma contaba, no le creían. Más de 50 veces la llamaron a la policía para dar detalles, le daban vueltas. En una de las oportunidades va y ve a los policías conversando con algunos de los violadores. O sea, todo un entramado en la historia muy, muy complejo, mientras ella tenía que tratar de seguir viviendo de esa manera, con ese calvario, con ese sentir que no iba a pasar nada y que a ella le habían arruinado la vida para siempre, porque le arruinaron la vida para siempre. Era mamá, Gabriela, y bueno, y mirá, murió de la peor manera también. Sí, y que en los relatos que ella misma ha hecho, por ejemplo, de las cuestiones que ella interpelaba al Estado es desde el inicio, ¿no? Es decir, desde que sufre esta violación, de esta violación colectiva, ¿no? Es decir, la ausencia de un Estado que debió tener las pruebas de manera inmediata, que debió hacer determinadas búsquedas de pruebas en la
urgencia y hay todo un protocolo en casos de violación que debe aplicarse justamente para que la búsqueda de los responsables sea más rápida y sea más efectiva. Bueno, tanto en Paula, y mencionaba Úrsula también, sí, es una ausencia y un desconocimiento y también diría en el caso de Paula una revictimización a la que se expuso de tal manera que por los datos que hay hasta el momento, por supuesto que esto lo tendrá que definir la justicia, se enmarca en algo que aún no está en la legislación argentina, ¿no? Que es los suicidios femicidas, que nosotras sí los registramos como tal, es decir, claro, nosotras desde las Mumalá, sí, tomando algunas experiencias latinoamericanas, por ejemplo de El Salvador, tiene su código penal la figura de suicidio femicida, que es aquel desenlace fatal que es consecuencia de una situación de violencia de género. No está en el código nuestro, pero así lo registramos en nuestro observatorio. Pero bueno, es interesante pensarlo porque ya tenemos a fecha del 25 de noviembre, ahora se suma Paula, 14 situaciones de suicidios o que tienen datos que podrían indicar que ese suicidio fue el desenlace de una situación de violencia de género que han sufrido las víctimas, ¿no? En la Argentina, 14 al 25 de noviembre. No, por favor, qué número que estás dando. Y pensaba en Paula también, cómo también ella por sus propios medios tuvo que salir a visibilizar en los medios de comunicación, a enfrentarse también, a dar a conocer su historia, que tampoco, imagínate, no es fácil para nada, y ni siquiera de esta manera alcanzó, ¿no? Lamentablemente terminamos el año, Gabriela, hablando de esto, como si hubiese sido el principio de año. Parece que pasó el tiempo y pasó poco en este tema y cómo cuesta, pero es importante que lo charlemos, que lo sigamos visibilizando, que sigamos reflexionando sobre este tema. Por eso te agradecemos tanto siempre tu tiempo. No, te agradezco a vos y volvemos a reforzar lo que no solamente dijimos a principio de año, ni cuando hablamos hace un tiempito, ni siquiera no es una cuestión de este año, sino que hace 2, 3 años que las Mumalá venimos planteando la emergencia nacional en violencia de género, porque tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver no es una declaración política solamente, no es un pedido abstracto, sino que es que el Estado debe identificar la gravedad de la situación que estamos atravesando y determinar recursos, aprovechando que se está discutiendo o que se va a discutir próximamente el presupuesto cuando haya consensos para eso. Es el momento de discutir emergencia ni una menos, que no lo hemos visto en las extraordinarias de la Cámara de Diputados y de Senadores, pero bueno, sigue siendo un pedido de las mujeres de la madre latinoamericana. Te agradezco a vos. Un abrazo, Gabriela, que tengas un buen cierre de año. Igualmente para ustedes.